Bien, nuestro proyecto se llama Señálamelo y está integrado por Martín Pernet, Matilda Subel y Federico Neidich desde la parte de programación y Juan Pablo Renela y Sofía Zabaleta desde la parte de diseño. Bien, y ahora vamos a mostrar cómo funciona. Bueno, este es nuestra aplicación y entonces acá vos tenés las dos opciones, que es empezar, que se crea una cuenta, o tenés iniciar sesión. Bueno, acá esto se jareó todo claramente. O puedes iniciar sesión. Ahora para probar yo voy a iniciar sesión. Ah, era de verdad esa clave. Yo pensé que lo hacían en la demo nada más. No, es que cada vez que hacíamos algo nuevo, esta era nuestra preocupación más grande, entonces tenemos una cantidad de cuentas. Tenemos también Perfecto. Darío, Mr. Tick y toda una combinación así de nombres y cosas así. Es interesante verlo. Le pones empezar y bueno, acá es donde empieza nuestra aplicación propiamente dicho. Tenés la parte de inicio, que tenés las 4 lecciones, ahora las vamos a ver. Tenés el abecedario, tenés juegos. Ok, ahí cargó. Ajustes. Yo no veo que carga, ahora sí. Y datos interesantes que vas tocando y te va tirando datos acá abajo. Bueno, entonces, básicamente esta es la aplicación. Después puedes tocar acá y entonces abre y se cierra. Y cuando tocas cada lección, tenés en una primera instancia cada dibujito con su significado. Entonces, primero te aparece esto, que es como la parte de diccionario, y después tenés continuar y tenés diferentes actividades. Que en este Acá caso, ponele. tenés que ir ¿Qué cosa? eligiendo, depende qué señal te aparezca, qué significa la seña. También tenés el botón arriba de ayuda que cuando pasásemos por arriba te muestra más o menos qué tendrías que hacer, ¿no? Entonces, si le pones yo, incorrecto, intente de nuevo. Y cuando le pones la que está Estás a bien, Dios. Estás a Dios, Matías. gracias. Perdón. Le pones continuar. Y bueno, y así tenés con cada una de estas. Estás bien. ¿Estás bien? Esa era la que me sabía. Y ahora tenés otro juego más que es Claro. hacer la oración, completar la oración. Tenés que armar la oración con las señas. Que en este caso, si no me equivoco, es yo. ¿No es? No, te dice, hola, ¿cómo estás? Es hola. Arriba. Es el de habla Claro, arriba de la tendrías que derecha. responder la oración Ah, que te Hola, diga. yo. hola, yo, bien. Bien y adiós porque no existe la palabra yo estoy en ningún Ah, caso. ok. Y bueno, acá vuelves a Y tener. este es el de elegir los pares. Tenés que Sí. elegir la seña con el texto. Y ahí volvés a la parte de juego, inicio, y podés volver a elegir la lección que quieras. Después también tenés en ajustes. Bueno, cuando tocas salir de la cuenta, se cierra el programa, pero claramente no voy a tocar ajustes, salir de la cuenta ahora. Tenés esto que hicieron los de diseño, que cuando le pasas el mouse por encima, van cambiando la apariencia de los botones. Y podés también enviar una recomendación. Y eso se nos guarda a nosotros en la base de datos. Mostrar el mismo texto, el juego. En el mismo test, perdón, juego. Acá es como el modo que tenés que elegir en parejas y tenés que hacer clic en las que son iguales. Y si es incorrecto, se dan vuelta. Claro. Bueno, y así, pero no voy a hacer de esta hora, ¿no? Y Después también tenés, cada contenido de elección son diferentes. En uno te enseña las comidas, en otro los sí, números. después también tenés en mi cuenta, pero esta parte no salió mal, así que no la pusimos, porque problemas técnicos. Y bueno, eso es todo. Y también podés crear cuenta. Entonces, voy a dejar de compartir y ahora voy a empezar a compartir acá.
Ay, perdón, no puedo hacer esto. Pues tan obvio que me iba a pasar. Ok, vamos a la presentación. Esta parte Bueno, que ya la lo volvemos a mencioné. decir. Bueno, sí, nuestro proyecto se llama Señal Emilio, y bueno, está integrado Matilda Soler, Federico Neich, Martín Pernet en programación, y Juan Pablo Ramírez y Sofía Zabaleta en la parte de diseño. Bien, nosotros identificamos una problemática en Argentina, que es que más de 1 millón de personas cuentan con algún tipo de discapacidad auditiva, por lo que se les dificulta la comunicación con las personas oyentes. Nosotros apostamos como solución a esta problemática la difusión de la lengua de señas, que con más allá del objetivo de facilitar la comunicación mediante las personas, mediante podemos empezar a concientizar a la sociedad de que este problema es existente. Y bueno, nuestro proyecto apunta a quienes cuentan con la posibilidad de comunicarse con la voz y quieren aprender e incluirse en la lengua de señas. Bueno, por la parte de programación utilizamos los siguientes recursos, que usamos Visual Studio para hacer la parte de programar en sí, y GitHub, que cuando le pintaba nos dejaba comunicarnos entre nosotros la parte de código para no tener que copiar y pegar, y de esta manera todos teníamos todo lo que los otros estaban haciendo. Después usamos YouTube y Stack Overflow para buscar nuestras dudas, consultas y errores, y usamos Discord para mantenernos comunicados entre nosotros de manera más didáctica, poder esto de compartir pantalla sin que sea necesariamente por Zoom o apuntar el teléfono, y Drive para mandar fotos y otros archivos. No se está pasando. ¿Sos? Bueno, spoiler de toda la presentación. Bueno, base de datos. Yo la parte que más tenía que hacer era la parte de base de datos. Yo era la encargada de hacer esto. Para hacer esto conté con la ayuda de Chona, Lu y Alpe, sobre todo para la parte de programación, y el apoyo moral de Chesco, que no entiendo muy bien por qué, pero siempre estaba en nuestro server del proyecto. Tampoco sé cómo llegó ahí, pero Chesco siempre estaba ahí para brindar apoyo moral. En esta parte del código que pegué acá fue un poco más que nada para explicar cómo es la parte de la primera conexión con la base de datos, porque vos para poder usar la base de datos tenés que primero conectar Visual con la base de datos, y después le vas diciendo, bueno, con esta conexión que yo hice, quiero que pase esto, quiero que pase lo otro, quiero que pase aquello. Entonces, para hacer esta primera conexión, al principio era algo que me costaba mucho, porque nos daba un par de errores en la parte de conexión, pero nada, después Lu me ayudó, me pasó unos archivos y me hizo una como reunión al mediodía y me ayudaron a que lo pueda hacer, así que nada, eso salió todo bien. Y después para hacer lo de base de datos usamos Access, que es de Microsoft. La primera cosa que hice con la base de datos fue crear cuenta, que eso me costó al principio, pero entendía la lógica de eso, porque después hubo otras cosas que me costó un montonazo más entender la lógica. Que esto, bueno, vos tenés el CMD, que es la conexión, el comando que le vas a poner, y después tenés esto, que esto no está escrito en C#, está escrito en SQL, que es el lenguaje que hablan las bases de datos. Entonces lo que tenías que hacer era vos, desde C# ponerle otro lenguaje. Entonces toda la parte que estaba en naranja no te mostraba errores, porque como está entre paréntesis y entre comillas, no mostraba errores. Entonces ahí también era difícil porque había muchas veces que escribía algo mal ahí, y como el programa no me daba error, pero no hacía lo que quería, yo estaba como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No me dice que algo está mal, pero tampoco hace lo que quiero que haga. Después tenés la parte de iniciar sesión, que esto fue lo que más me costó, porque es un código más largo. Para crear cuenta, vos lo que tenés que hacer es agregar información que están en las textbox a la base de datos, pero para la parte de iniciar sesión tenés que traer información de la base de datos, y para eso tenés que fijar si hay esta información que vos estás pidiendo en la base de datos.
Entonces, para eso tenés que hacer, bueno, el SQL, que era el lenguaje de la base de datos, y tenés que decirle lo que querés que haga. En este caso, lo que queríamos que haga era que seleccione de la parte de usuarios si había un usuario que corresponde a lo que la persona que está utilizando el programa ponía, y una contraseña que le correspondiera a este usuario. Y después tenemos la parte de update, que esto se usaba principalmente para cada vez que vos iniciabas sesión, se marcaba una parte de la base de datos como que se había iniciado sesión, y después para poner las recomendaciones se guarda en una parte específica de la base de datos y tenés que ver, bueno, quién mandó esto de recomendación, y eso te lo hacíamos todo con update, que update es agarras la información que está y pones nueva información. Por eso, bueno, update. Bueno, en el inicio del código del memotest, no, Matías, te saltaste uno. En el inicio del código del memotest, yo empecé con la parte de juegos, empecé a armar las partes, los pares con las fotos, y lo que se me ocurrió fue poner unas pictures grandes, las cuales tenían fotos con las que el usuario interactuaría. Y después otras fotos más chiquititas con las mismas fotos en Visible False. Lo que hice fue que cuando se hacía clic en las pictures grandes, estas se igualaban a las otras en false, y luego si ambas pictures grandes del par estaban igualadas a sus respectivas fotos en false, entonces las fotos grandes desaparecían, dando a saber que estaba completado ese par. Si este no era el caso, se activaba un timer, el cual luego de unos segundos de mostrar las fotos, las daba vuelta y se ponía la ficha. Pasa, Matilde. Al final decidí crear un timer para cada par con el fin de que puedas mostrar las fotos si estaban bien antes de que se aparezcan, para que puedas ver que el par era correcto. También agregué que al inicio del modo test se den vuelta las fotos y puedas ver todos los pares donde estaban ubicados, y luego se volvían a dar vuelta. En las lecciones había un ejercicio que era el de las señas, que lo vimos antes, en el cual lo que hice fue que si se toca el primer picture box, que este se muestra en un label la palabra que iba acorde a ese picture box. Y si se tocaba la incorrecta, se mostraba un botón de intentar de nuevo. Y los controles de los pictures se bloqueaban para que no puedas tocar otro y seguir. Para que se mantenga el orden de las oraciones, lo que hice fue que si se cliqueaba en el pictures 2 y el label del primero no estaba mostrado, que entonces te muestra el botón incorrecto y no se muestra el label. Bien, yo tenía como objetivo encontrar la forma de abrir forms en Visual Studio manteniendo un diseño general para cada pantalla. En un principio empecé que cuando cliqueaba un botón, un form se cerraba y otro se mostraba. Pero esto no iba a funcionar, ya que el form se abría donde quería y no mantenía un diseño general. Y si quería hacer eso, debía programarlo en cada form desde cero, por lo que obviamente así no se podía. Eso. Después de googlear mucho, descubrí los paneles y la propiedad doc. Y gracias a esto pude mantener un diseño original con paneles en los bordes con dock que contenían siempre los mismos controles, y con un panel contenedor en el medio podía abrir forms sin cambiar el diseño de otros paneles. También lo que hice fue que cuando el mouse pase por arriba de algún objeto visual se muestren distintos labels o fotos para mostrar información con los eventos de hover y leave. Bueno, acá tenemos unas partes de códigos que al final o no pudimos terminar o no salieron como habíamos pensado. Tenemos, bueno, voy a hablar yo por un segundo, después siguen ellos, que es, acá, bueno, se nos tapa un poco, que es la parte de, teníamos donde tenés la parte de usuario, que se supone que a vos te tenía que aparecer el usuario en el cual estabas logueado, pero no podíamos hacer que el label mostrara usuario esto, contraseña lo otro. Sabíamos cómo fijarnos en la base de datos cuál era el usuario, sabíamos cómo hacer para cambiar la contraseña, pero no podíamos hacer que esto aparezca en un label. Entonces, no sirve de nada si está en código y no te lo puede mostrar por pantalla. Y también no tuvimos tiempo de hacer que puedas iniciar sesión con tu email.
También dos cosas que a mí no me salieron fue el botón de maximizar pantalla, porque cuando yo maximizaba pantalla se cambiaba todo el diseño, los botones se expandían y todo el diseño se distorsionaba. Y también otra cosa que intenté hacer fue algún diseño para un ejercicio de la lección, pero terminó quedando un código de como 500 líneas y cuando no está optimizado de ninguna forma y no decidí incluirlo. Estoy dando de pasar, no es que... Bueno, pasando a la parte de diseño, de eso nos encargamos con Juanpa. Para hacerlo utilizamos como recurso en su mayoría Photoshop para el diseño de señas y elementos individuales de la app. Y también utilizamos una página llamada Mockup para el wireframe de las páginas. Después también nos encargamos de la investigación de señas y para eso nos basamos en el Diccionario de Lenguas de Señas Argentino, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura, y también unos cuadernos de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, nosotros decidimos empezar por la producción de pantallas para poder también dar una idea a los de programación sobre cómo organizarse. En un principio teníamos un poco de problemas tratando de imaginarnos cómo hacer las pantallas, y tipo esas imágenes que están viendo ahora son los primeros diseños y bocetos que pusimos en el anteproyecto, donde no teníamos una idea fija. Después ya una vez aprobado, nos pusimos a trabajar en serio y encontré mockups, como dije antes, donde hice bien los wireframes y las pantallas desde cero. Para el diseño me esforcé mucho porque para que quede bien en la medida de lo posible, para programación, y además porque es una aplicación de aprendizaje y tiene que ser didáctica y linda a los ojos. Y para eso me inspiré en otras aplicaciones para aprender idiomas, como Duolingo y Busuu, que igual después tuve que cambiar cosas porque esas páginas usan solo palabras. Después también tenemos después de tener las pantallas listas, tuvimos que empezar a buscar el tema de las señas, porque de eso trata el proyecto. Algo que nos salvó fue el diccionario que mencioné antes, que ya venía con dibujos y explicaciones para la gran mayoría de señas que necesitábamos, y después también el cuaderno de la Universidad Nacional de Misiones, donde habían varias ilustraciones. Luego de elegir las señas que íbamos a poner dentro de la aplicación, yo las llevé a Photoshop para editarlas un poco y ponerlas más lindas. Por ejemplo, darles mucho más color en vez de dejarlas en blanco para que dé un ambiente más agradable. Dentro hay más de 40. Además, algunas de las señas las llegué a editar todavía más y les agregué la piel y sombreado para que se entendieran mejor las señas y los movimientos. Y también, entre las cosas que hicimos para el memo test, fichas con señas y texto adentro, y también la parte trasera para cuando está dada vuelta. También decidimos hacer una mascota que en su principio le hicimos a partir de un dibujo que había hecho Sophie en papel a pasarlo a digital, pero como no nos gustó mucho el resultado, tuvimos que usar cosas defaults de FreePic y creamos a este mono, que tiene nombre Monkey. Después, otra cosa que hicimos fueron todos los botones de aplicación, que en su momento pensamos que iba a ser mucho menos de los que fueron al final. Y bueno, fuimos cambiando los botones con el tema de las pantallas y el diseño también. Y también seguimos algunos consejos de Pau, como el de hacer los 3D para que se note más que es un botón. También cambiamos cosas como que cuando vos cliques el botón, aparezca como que realmente fue apretado. Y eso fue todo.